podemos apreciar el auxiliar, el verbo auxiliar, que en este caso es del be, y acá pues complemento. En esta parte podemos ver que hay ciertas palabras después de las cuales un verbo se tiene que poner en ing. Veamos, por ejemplo, la primera, que es admit. Si colocamos admit y nos aparece esta palabra en el examen de ICFES, la palabra que sigue debe llevar ing. Supongamos que las opciones son opción A, listening. Opción B, listening. Opción C y opción D, diferentes. Entre estas dos, escogeríamos la A porque termina en ing. Acabamos de decir, dijimos que después de este verbo, el verbo que se coloque al lado deberá ir en ing. Admitir, escuchando. Escuchando está trabajando como un sustantivo que nos marca la actividad de escuchar, así como climbing. Climbing significa escalando, pero en este caso no nos está demarcando la acción de escalar, nos está demarcando la actividad de la escalada. La escalada es un popular extremo deporte. Vamos a identificar también que hay palabras después de las cuales también se coloca ing, y son las palabras de preferencia. Las palabras de preferencia son precisamente las que expresan preferencia, por ejemplo, like, love, entre otras. Después de una de estas palabras expresando preferencia, deberán colocar en ing. Por ejemplo, enjoy. Y él disfruta reading books. Él disfruta leyendo libros. En este caso la actividad se acaba de marcar es leyendo. Y como acabamos de expresar nuestra preferencia con la palabra que expresa precisamente eso, entonces sabemos que la palabra que va inmediatamente al lado debe ir con ing, como en este caso. Ustedes entienden que para afianzar este conocimiento, ustedes deben saber cómo preguntar y cómo responder con ese tema. Por lo tanto, nos vamos a guiar por las partes de la oración y vamos a hacer ejercicios y ejemplos con los diferentes pronombres en las tres formas de oración, que son afirmativa, negativa e interrogativa. A continuación vamos a ver un ejemplo. Aquí saque la siguiente. Ya tengo la oreja. Disfruta leyendo libros. Recapitulando, estamos viendo el tema de gerundios. Los gerundios generalmente trabajan como verbos que nos muestran la acción: jugando, cantando, bailando, reading, playing, dancing. Nos muestran acciones que están continuando en el presente. En este caso estamos analizando cuando los gerundios también pueden trabajar como sustantivos. Por ejemplo, después de palabras que expresan preferencias. En este caso estamos haciendo ejercicios en los cuales podemos colocar las partes de la oración aquí en este sitio y así podemos apreciar cada parte de la oración qué función tiene. En la primera, los pronombres, los sujetos, los sustantivos, todos van a decir de quién se habla. En la segunda parte, en este tema, estamos expresando preferencia. Es un verbo que expresa preferencia, por ejemplo, disfrutar. Si en el IFE sale esto, la siguiente palabra que deberás escoger deberá llevar ing, porque este verbo
ing está trabajando como un sustantivo, como un pronombre, como un nombre. Todo es lo mismo, leyendo. Ya no es la actividad de estar leyendo, sino que es el nombre que se le da a la actividad. Escalada, leer, pero está expresado como ing. En la última parte encontramos el complemento. Yo disfruto, y nosotros diríamos estar leyendo libros. Sin embargo, el inglés se obvia esa parte porque este está trabajando, como ya les dije, como un sustantivo. Para nosotros practicar este tema, debemos hacer oraciones. Y para practicar las oraciones, la manera más fácil, simple y sencilla es hacer la práctica de esas oraciones con cada uno de los pronombres. Por ejemplo, hay que interpretar cada pronombre. El primer pronombre que tenemos aquí es I, que significa yo. Yo es un pronombre que significa usted y ustedes. Para mayor facilidad, es recomendable aprenderse este pronombre como ustedes. Generalmente lo se olvida mucho y recordando una sola palabrita va a ser más sencillo de tener ahí en la memoria. Acá tenemos, por ejemplo, el pronombre él, ella, eso. Estos tres pronombres, siempre que se coloque un verbo de preferencia o cualquier clase de verbo, sea regular o irregular, deberán agregarle ese con las reglas ya vistas. El pronombre it lo confunden mucho con el pronombre that, con el demostrativo that, que significa esto. Este pronombre debe significar siempre eso, porque es la manera más fácil, simple y sencilla de entender que es un sustantivo. En esta parte acá encontramos we, que es nosotros, y they, que es ellos o ellas. Ambos siguen la misma regla de no conjugar con ese el verbo que se coloque inmediatamente después. Conjugar significa poner un verbo al lado de un pronombre. Verbo que se coloque al lado de un pronombre de estos tres, a ese verbo se le colocará ese al final, dependiendo del tema que se esté viendo. En este caso, se está aplicando el presente simple para utilizar los verbos de preferencia. Tenemos también, para volver esta oración que es afirmativa, nosotros necesitamos practicarla con todos estos pronombres y será suficiente para tener claro cómo hacer oraciones en presente simple afirmativas con los verbos de preferencia. Pero también necesitamos saber cómo se hacen oraciones interrogativas. Y para ello también nos vamos a valer de estas guías que pueden ver aquí, que es un cuadro en el cual estamos colocando los títulos y nos va a servir como unas guías para saber las partes de la oración que deben ir para que nos quede bien hecha una pregunta en presente simple utilizando los verbos de preferencia. En este caso colocamos, como ya sabíamos, un auxiliar que nos va a ayudar a hacer la pregunta. Luego del auxiliar colocamos el pronombre. Luego del pronombre colocamos el verbo preferencia. Generalmente, cuando estamos haciendo oraciones, colocamos primero el pronombre y luego el verbo. Pero cuando estamos haciendo todo tipo de oraciones de pregunta, siempre colocaremos primero un verbo auxiliar y luego el pronombre. Es decir, invertimos el orden de esos dos. En este caso colocamos el auxiliar do, que es el que corresponde al presente simple. Recordemos que en el presente simple utilizamos el do y el do es. Se pronuncia do y este se pronuncia das. En este caso acá tenemos la siguiente pregunta. Do I like playing? ¿Me gusta jugar? Quiere decir que jugar está trabajando como un sustantivo. Está expresando la actividad de jugar, pero no está diciendo que la estamos realizando. Es decir, agregando ing después de un verbo que exprese preferencia, podemos decir que la acción es una actividad, es un sustantivo, está denotando una actividad. Aparte de eso, ya tenemos aquí la estructura de hacer una pregunta, que es verbo auxiliar, como do,
para el presente simple. Pronombre I, que es el primero, lo vamos a practicar con todos. Preference, la preferencia. Like, que es gustar. Y un verbo acción más ing, jugando, playing. Más el complemento. También puede terminar aquí la pregunta o puede hacer el complemento y terminar en el complemento. Además de eso tenemos las WH. Así como está la pregunta, ya la pregunta está terminada. Pero también podemos encontrar una pregunta un poco más amplia agregando una de las WH si queremos pedir un poco más de información. La WH en este caso aplicarían varias. Parte de respuesta tenemos respuesta afirmativa y respuesta negativa. Para hacer la respuesta afirmativa utilizamos una afirmación que es sí, en inglés yes. En la siguiente parte el pronombre yo y en la última parte un verbo auxiliar, hago. Como pueden ver, el verbo auxiliar está conjugado con el pronombre. En la traducción se nota la conjugación. Veamos en la parte negativa. No, yo, el tú es el que significa hago. Y la N comilla T, que es la forma contraída del no, es lo que significa no. Nosotros entenderíamos esto como no, yo no lo hago. Y en inglés utilizamos solamente el pronombre y el verbo auxiliar con la negación. No, I don't. Entonces, para que nos quede más claro este tema, vamos a hacer oraciones con cada uno de los pronombres utilizando los verbos de preferencia. Y en este caso vamos a pronunciar I enjoy reading books. I enjoy reading books. I enjoy reading books. You, he, she, it, we, they. What do I like playing? ¿Qué me gusta jugar? Y la respuesta afirmativa, yes I do. Yes, I do. No I don't. Estas dos respuestas, cabe mencionar, aplican si solamente tenemos desde el auxiliar. Si solamente tenemos desde el auxiliar. Pero si tenemos la respuesta con what, tendríamos que dar una respuesta sin auxiliar y más larga. Ejemplo. What do I like playing? ¿Qué me gusta jugar? I like playing. Yo gusta jugar Fútbol. Fútbol. Beto.